Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. La civilización es la racionalización de los instintos, me preguntan. Supongo que quiso decir la sublimación, no lo mismo racionalización que sublimación. Freud decía que la civilización es el progreso de la neurosis. O sea, un salvaje no tiene una fantasía inconsciente reprimida de querer canibalizar a su vecino, la cual se manifiesta en actos fallidos, en gestos irracionales y eventualmente en una neurosis. Va y se lo morfa. No hay ningún salvaje neurótico. Qué sé yo, es una idea interesante, ¿no? También es extraordinariamente pesimista, ¿no? Me preguntan dónde qué puedo leer para ampliar el concepto vinculé en un video anterior las perversiones sexuales en Grecia a la institución de la esclavitud. Debe haber un ensayo específico. Yo recuerdo haber oído mencionar este tema en el libro Psicopatología de la Perversión, de la editorial Imago, que no es propiamente un libro, es una recopilación de artículos de numerosos autores con muy variado mérito. Ahí recuerdo haber leído eso. Como regla práctica, las quemas de libros son la mejor recomendación literaria que existe. Cuando vea un grupo de estúpidos quemando libros, anote todos los títulos, vaya y léalos. Nadie ha quemado jamás un libro aburrido. Las quemas de libros son la mejor recomendación literaria que pueda existir. Si algún día publico un libro, espero que alguien los queme. Espero que alguien los queme y no que me den un premio Nobel de literatura, alguna boludez por el estilo. Esa es la mayor gloria a la que puede aspirar un escritor. Me dicen, ¿puede un hombre escribir un personaje femenino? Porque ha escuchado decir que sin útero no podés opinar. Bueno, fíjese cómo escribe la gente que dice eso. Fíjese cómo por los frutos se conoce el árbol. A la gente que dice esto, fíjese qué tal están sus personajes femeninos. Compare Lady Macbeth con la bolsa de papas chinas de los últimos Jedi. Fíjese a ver qué escritor, qué escritor tiene los personajes femeninos más interesantes. Y algo que escuché en esos videos de cómo escribir personaje femenino, un consejo era mostrarle tus escritos a una amiga feminista a ver qué le parece, a ver si tiene su aprobación, porque la aprobación de esta ideología identitaria es imprescindible para escribir correctamente un personaje femenino. Pregunta, ¿por qué no aplicar el mismo criterio a los personajes masculinos? ¿Por qué no, antes de ver, para ver si estás haciendo las cosas bien, no le mostrás tus personajes masculinos a un adepto a MGTOW? A ver qué le parecen, a ver si tienen su aprobación. ¿Por qué en un caso sí, en el otro no? Me imagino, Hamlet, mangina. Macbeth, beta proveedor. Otelo, cornudo. Ok, hay que descartar esos personajes porque no tienen la aprobación de tu amigo MGTOW. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio, digo? Fíjese, consejo para elegir y consejos para escribir. Fíjese cómo le va a la persona que está predicando eso. Fíjese cómo le fue a ellos. Miren, yo creo que para escribir un personaje, para escribir una historia de invasiones extraterrestres, hay que seguir estas 5 pautas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, antes de aplicar esos consejos en su historia de invasiones extraterrestres, vaya a leer lo que escribió la persona que está dando los consejos, a ver cómo les va a ellos. En otras palabras, fíjese lo que dicen la gente que escribe bien. Fíjese la gente que escribe bien, como qué consejos da. Y esos consejos por ahí hay que tomarlos en cuenta. Me dicen que en un comentario, en un video o en alguna parte me refería a Adictos a la Filosofía como un canal de divulgación de filosofía entre comillas. ¿Por qué lo puse entre comillas? ¿Quise decir que es muy malo?
No, todo lo contrario, quise decir que es un canal de filosofía, que excede por completo los modestos objetivos de un divulgador. Fue una expresión ambigua, no me había dado cuenta, fue una expresión desafortunada, pero no, nada que ver, es de Adictos a la Filosofía, es de lo mejor que hay en castellano. ¿Cómo me preguntan, cómo evitar autosabotearte en la vida? No quiero dar un consejo de autoayuda barata a lo Paulo Coelho. Puede llegar a ser un tema muy complejo esto, puede llegar a necesitar atención profesional si es un tema importante, si es un tema que excede los errores que cometemos todos. No hay recetas fáciles. No hay recetas fáciles en esto y en prácticamente ningún otro asunto. Y si la hay, yo no la tengo. Me preguntan por Jordan Peterson. Jordan Peterson creo que es un ejemplo donde se está usando una falacia ad hominem al revés. La admiración por la persona lleva a que no se le preste atención a sus ideas. Jordan Peterson es un extraordinario orador y es alguien admirable como defensor de la libertad de expresión. Es una persona a la que admiro profundamente por eso. Y es un hombre con una excelente honestidad intelectual, no dice una palabra que no piense. Ni se guarda nada que piense porque es inconveniente, porque no me conviene decir esto. Dicho lo cual, sus ideas tienen un fuerte tinte de determinismo biológico que no me agrada en lo más mínimo, para colmo mezclado con una absoluta referencia incoherente al cristianismo, que es lo más lejos al determinismo biológico que pueda existir el cristianismo. Creo que la fascinación por la persona lleva a no prestar atención a... La persona ha eclipsado el discurso. La persona ha eclipsado las ideas. Y si uno presta atención a las ideas, se da cuenta que hacen agua por varias partes. Me preguntan qué pienso de Rusia, que es un país que tiene supuestamente valores conservadores y un gobierno bastante autoritario. Rusia tiene un dictador, no sé por qué uso este eufemismo. ¿Qué diferencias veo entre Rusia y China? Rusia es el primer país post-corrección política. Rusia no está en el pasado, Rusia no está en nuestro pasado, Rusia está en nuestro futuro. En la década de 1950 había gente en Rusia que decía que los géneros eran una construcción social, eran un invento de la burguesía para oprimir a las mujeres, y que en la Unión Soviética que las mujeres fueran las únicas que se embarazaran, parían y amamantaran los hijos, eran una costumbre burguesa ridícula que habían abandonado hace años. Y como dice, se sintió obligado a aclarar el cronista en esa época. Nada en sus palabras, ni en su tono, nada en su rostro, ni en su tono de voz indicaba que estuviera de bromas el que dijo eso. Se sintió obligado a aclararlo esto en la década de 1950. Rusia es una sociedad por corrección política. De momento no han sabido construir nada nuevo. Tienen un gobernante maquiavélico y son el paradigma de lo que tienen un Maquiavelo, un tipo que gobierna porque yo soy el que gobierna. No tiene ninguna legitimidad ni la pretende. Y el dictador. Y es lo que se conoce como un estado civilización. Es un estado que se forma en las antiguas fronteras de un imperio y se funda en, todo lo que estuvo abarcado por este imperio que existió históricamente, ahora va a ser un solo estado con un solo gobierno. Y no tiene otro fundamento que el poder del Estado, que la fuerza. ¿Por qué?
porque tenemos las armas para defenderlo. Eso es un estado de civilización. Eso es Rusia. China es un estado de civilización, pero tiene un fuerte discurso ideológico oficial, cosa que no tiene Rusia. Es de hecho un estado de civilización China, pero pretenden ser una república socialista más. Pretenden ser, honran oficialmente a Mao, pretenden seguir siendo un país socialista y tienen la doctrina propia del socialismo de que el conflicto es esencial a la política y la expansión es no solo moralmente aceptable, sino moralmente obligatoria. Es algo bueno expandirse, conquistarse, destruir el país y convertirlo a su imagen y semejanza es algo bueno. Eso no lo tiene Rusia. Rusia es un problema internacionalmente porque reivindica Ucrania como porque fue parte del imperio Rus, Kiev. Rus es el antiguo nombre de Kiev, la capital de Ucrania, de donde toma el nombre Rusia. Reivindica a Ucrania como parte de su territorio y no está dispuesto a ceder hasta recuperar Ucrania, le hace a conquistarla. Pero en principio no tienen intención de seguir más allá. Quieren Ucrania, ese es todo el problema. Flor de problema, pero es el único problema con Rusia. China no. China quiere el mundo. China no es que quiere Taiwán. China quiere el mundo. Por eso es un problema internacional mucho más grande. No hay que minimizar Rusia. Rusia es un problema. Pero China creo que es un problema mucho mayor hoy en día. Me dicen los conservadores son liberales con 20 años de atraso. Sí, en muchos casos sí. Y podría decirse que los liberales son marxistas con 20 años de atraso en muchos casos. O sea, muchos conservadores son marxistas de hace 40 años. Es el problema que decía antes con el caso de Vox. Realmente, si vas a hacer verdadera oposición, tenés que salirte de todo un discurso. No basta con que seas viejo parlante, con lo que en 1984, en la distopía, le llaman viejo parlantes. Ya no queda nadie que hable verdadero inglés en esta sociedad distópica. Pero hay gente que habla en ediciones, habla en neolengua anticuada. Habla en ediciones viejas de neolengua. Y esto es censurado, no está del todo prohibido, pero no seas viejo parlante, habla en neolengua, ¿viste? Le dicen las campañas oficiales. Y muchos conservadores y muchos liberales son viejo parlantes. Son socialistas son marxistas con un diccionario de lengua desactualizado. Nada más. Te dicen gente que te cita el concepto de neolengua y te usan términos como homosexualidad, aborto, sin saber que esos términos son neolengua en sí mismos. Fueron inventados ideológicamente en algún momento. Simplemente que son ediciones anteriores del diccionario de neolengua que ingenuamente creen que siguen hablando en castellano. En Argentina pasa mucho con los tradicionalistas, con los valores tradicionales pasa mucho esto. En Argentina existe la costumbre de comer la carne asada con una salsa que es aceite, vinagre y una serie de especias, orégano, perejil y algunas especias muy picantes. Se le unta eso a la carne y está buenísimo, y se come la carne asada con eso. Esa salsa se llama chimichurri. Y los envases tienen la bandera argentina y nombres como chimichurri, tradición, con la imagen de un gaucho haciendo un asado con cuero en la etiqueta. Bueno, esa costumbre la introdujeron los ingleses. Acá no se comía el asado con salsa. Esa costumbre la metieron los ingleses. O sea, y eso suele pasar con los tradicionalistas, con los valores tradicionales.
Voy a dividir el video en 4, nos vemos en la última parte.